Donkey's Back. Por fin Donkey's Back. Vamos a hablar de fantasy. De la mancha no, de la cancha. Bueno, pues por fin retomamos la normalidad en el canal. Vamos a hacer balance de la jornada 21, que está siendo una absoluta locura, con muchas expulsiones, con mucho que analizar. Vamos a hacer, como siempre, un post, una resaca muy completa con este primero aperitivo express y el lunes la resaca con la chuleta de Don Quijote, recomendaciones de todos los equipos y también de todos los jugadores que tengáis dudas. Por ahora lo que os puedo decir es que volvemos a la normalidad. Si alguien quiere saber más sobre el episodio que dejo atrás del hackeo, tiene por aquí arriba un vídeo en el que explico, relato todo lo que pasó con transparencia para que sepáis de primera mano pues cómo viví la semana pasada y por qué no pudimos traer contenido aquí al canal. La idea, y cruzamos dedos, es que a partir de ahora se retome totalmente la normalidad y podamos seguir subiendo el contenido fantasy hasta que finalice la temporada. Una vez más, y creo que siempre serán insuficientes, gracias por todo el apoyo recibido en esta experiencia. Vamos a hablar de fantasy. Vamos a hablar de fantasy vamos a hablar, pero antes vuestro like debéis dejar aquí para ayudar al Donkey Time a despegar. Me ha salido hasta prosa poética y si hypeáis ya, pues él no va más. Bueno, vamos al lío, vamos al Donkey Mercato, vamos a analizar cositas que nos ha dejado la jornada 20, al menos en partidos de viernes y de sábado, con algunos nombres propios. Vamos a hablar de jugadores a comprar, también algunas opciones para mantener y algunas ventas, o en este caso creo que solo hay una. Vamos a empezar con las compras. Quiero hablar de Ante Budimir. La semana pasada, los que vierais el vídeo, porque seguramente no todos, pero os dije, quizá mantener a Budimir es una buena opción, a pesar de que viene en mala dinámica, pero ese partido sugerente contra el Oviedo en casa, pues siempre sabemos por experiencia que Budimir en estos escenarios no suele fallar. En escenarios favorables, Budimir es siempre un top star y esta semana lo ha sido con un doblete y prácticamente hizo absolutamente de todo. Cuando hubo que defender área propia, estuvo ahí. Cuando hubo que apoyar en juego en largo, estuvo ahí. Cuando hubo que fijar defensa, estuvo ahí. Cuando hubo que ser letal, estuvo ahí y marcó 2 goles. Victoria de Osasuna, sufrida ante un buen Oviedo, lo analizaremos en la resaca. Y Budimir obviamente hizo pues entre 14 y 16 puntos en las diferentes plataformas. Esto le va a hacer despegar. Sabemos que Budimir esta temporada está siendo un jugador de jornadas muy puntuales y con lo cual hay que analizar esta jornada dentro de que no es una regularidad, como a lo mejor luego hablamos de Muriqui, y sí que ya empiezo a notar que hay una regularidad durante las jornadas que me hace verle con otra perspectiva, pero Budimir le sigo viendo con ojos de hay que subirse al carro como oportunistas que debemos ser en fantasy cuando convenga. Ahora convenía antes de la jornada porque teníamos la intuición de que va a ser un top star y conviene ahora porque su inercia de mercado va a ser al alza, pero es una pieza especulativa porque los valores de Budimir no son una locura para el delantero que ha sido. Entonces creo que va a invertir tendencia, aunque la Liga Fantasy todavía el mercado no ha asimilado esos 14 puntos, pero durante la semana va a subir. No una locura porque con 18 kilos que cuesta no le va a dar tiempo a subir mucho, pero sí que al menos vamos a poder especular mínimamente con las pujas que os aproximo en este vídeo que os hago tan visual. En el resto de plataformas lo mismo. En función del precio que tenga Budimir, que más o menos pues ronda los 40, hay mucha diferencia. Y la Liga Fantasy está bastante económico y es una pieza que, bueno, podéis también manejar con vistas a tener y siempre Budimir puede salvaros alguna jornada, tira penaltis, los provoca, en área es letal y al final el gol lo lleva en la sangre. Le están buscando más. Vimos de hecho a Rubén García, no sé si batir récord de balones al área. Al final buscan mucho a Budimir, sobre todo jugando en casa, y eso es interesante para poder alinearlo con vistas a futuro. Vamos al siguiente jugador, Arda Güler. Quiero hablar de Güler. Seguramente hablaremos largo y tendido del Madrid en la resaca, porque querré hablar de lo deportivo, de lo social y de lo fantasy, pero centrándonos en Arda Güler, algún jugador más del Madrid saldrá en este vídeo. Fue un jugador que apareció en la segunda parte y cambió el partido. Y al final es fácil cambiarlo. Cuando eres el único elemento dentro de una plantilla capaz de aportar algo que otros son incapaces, Güler, sin ser un generador de fútbol, sin ser un cerebro, sin ser un jugador que va a vertebrar y dirigir un equipo, pero sí que es al menos un nexo, es un jugador que tiene pausa, que tiene una bombilla encendida.
cuando a otros se le apagan. Entonces, eso en la plantilla del Madrid no abunda. Es un perfil muy distinto a los Tchouaméni, a los Camavinga, a los Valverde, a los Bellingham. Por eso Güler es tan importante. Contra un bloque cerrado, Güler tiene que jugar siempre, aunque solo sea por el balón parado que te aporta. Güler es un arma fantasy muy interesante. Que es verdad que ha bajado prestaciones. Desde que apareció e irrumpió Bellingham, fue bajando prestaciones y luego yo creo que él mismo tiene mucha responsabilidad. Su fútbol estaba siendo, la verdad, que muy lejano a lo que vimos a principio de temporada. Pero creo que eso lo puede recuperar, porque al final es un perfil muy necesario, sobre todo, ya digo, ante bloques bajos. Ahora no está Tchouaméni el próximo partido. Yo creo que se ha ganado al menos tener más participación. Vamos a ver cómo Arbeloa consigue encontrarlo cómodo junto a Bellingham y acercarle lo más imposible a Mbappé. Yo creo que ahí está la clave. Vamos a ver cuando vuelva Rodrigo el balón parado cómo se lo dividen. Pero al final este Arda Güler sabemos que en Fantasy funciona muy bien, como ha hecho esta semana saliendo desde el banquillo en solo 45 minutos entre 7 y 11 puntos. Todavía pues los mercados pendientes de asimilar este rendimiento y la nueva realidad de Arda Güler, que yo creo que al menos vamos a tener un bloque de jornadas en la que va a ser un jugador interesante. Y el Madrid va a crear alrededor de Arda Güler, creo que no le queda otra. Entonces, bueno, sin tampoco venirnos arriba, porque es un jugador que ya subió de precio y ahora mismo estaba otra vez volviendo a una serie de valores más acordes al Güler de otras temporadas, pero vamos a ver si con el nuevo entrenador y con esta buena actuación vuelve a ser un Arda Güler a tener en cuenta, porque en Fantasy sabemos que es un perfil que funciona ciertamente bien. Vamos al siguiente, el pirata, Muriqi. A diferencia de Budimir, en Muriqi ya veo una secuencia de buenos rendimientos, independientemente del rival, del partido, de jugar en casa o fuera. Marcó 3 goles, sí que es verdad que, bueno, eso es un rara avis, al final 2 son de penaltis, uno de ellos de rechace, contra una versión del Athletic Club que concede mucho, pero Budimir en Vallecas ya se las apañó para marcar, contra el Girona en un partido parecía malo, al final también te provoca el penalti y te la marca. Es ese tipo de delantero que tiene facilidad para en cualquier momento te salva una puntuación. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta porque ya son 3 jornadas seguidas y una secuencia de últimas puntuaciones, una racha que es muy interesante para Budimir o para Muriqi ser considerado como un jugador que en ligas competitivas, incluso públicas, tiene que ser uno de los delanteros que ocupa un hueco en plantilla. Hay que pagar, obviamente hay que pagar por él, está subiendo 0,7 ya en la Liga Fantasy, creo que eso va a ir en aumento porque, ya digo, son muchas jornadas arrastrando una buena inercia. Se ha subido un poquito de valor en Fantasy Marca, en Vivenger, en Mister, entonces ahí pues hay que ajustar mucho las pujas al valor de mercado o solamente buscar un valor especulativo, porque también hay que decir que a los precios que ha alcanzado hay otros perfiles que a lo mejor a mí me hacen sentir más cómodo. No veo del todo bien a este Mallorca y Muriqi sabemos que a veces es muy dependiente del gol, pero es el momento de apostar por él. Sobre todo en la Liga Fantasy me parece que tiene el combo perfecto de rendimiento más especulación. Vamos a la última compra de este vídeo, es Raúl Asencio. Quiero hablar de Raúl Asencio, lo voy a hacer ahora, seguramente también en la chuleta lo haga, porque creo que ha sido un perfil injustamente tratado, muy infravalorado en el planeta fútbol. Hay muchos asteriscos, hay muchas frases facilonas alrededor de Raúl Asencio y yo las escucho, que si no tiene nivel para el Madrid, que si está justito, que si tiene muchos fallos graves, pues a mí que me expliquen dónde están esos fallos graves. Yo al final veo un defensa que es un notable en casi todo, en actitud, en atención, en intensidad. Te defiende tanto a un delantero tanque como a uno rápido y potente. Eta John ni se enteró de la película. Cuando ha tenido que pegar contra un Haaland también. Luego, si tiene que jugar con criterio el balón, lo juega. Sobre todo en el desplazamiento en largo, es un jugador muy seguro. Luego a lo mejor no tiene pues, ese extra de poder filtrar un pase como los defensas de la talla Cubarsí, Hausen, pero es que así hay muy pocos. Y además no debe ser lo primero que se debe pedir a un central. Raúl Asencio me parece que tiene todo y lo que más se le puede achacar, que es lo táctico, los fallos de concentración a veces, pues creo que son más leyendas urbanas que realidades. No he visto yo grandes fallos de Raúl Asencio, creo que falló en el Mundial de Clubes y desde entonces ese asterisco le sigue persiguiendo y ahora mismo creo que es un defensa que da mayores prestaciones que otros que están en su equipo y además tiene una regularidad que a mí me hace estar muy tranquilo porque sé que siempre va a rendir con un notable en cada escenario. Y es verdad que, bueno, a lo mejor puede ser ciertamente irritable para equipos rivales porque se enfrenta, te encara, es muy, muy verbal en ese sentido,
Pero si yo juego en mi equipo y si yo lo tengo que valorar de la forma más objetiva posible, me parece que es un defensa que está bajo el radar y que seguramente se le ha estigmatizado por también cosas extradeportivas, que yo no digo que no haya que jugarlas, que ocurrieron, pero creo que no tienen nada que ver con el Raúl Asencio, defensa del Madrid, opción fantasy, y pues creo que es un jugador muy útil en plantilla, que siempre se habla, es otra falacia. No, es un jugador que oposita a la titularidad. Ahora mismo es el primer central en rendimiento del Madrid. No tenemos a Militao, tenemos una versión de Rudiger ya muy venida menos, Hausen está irreconocible, Asencio es el defensa más titular que tiene el Madrid. Esto es impepinable. En fantasy obviamente es muy recomendable. Y no lo he dicho, el juego aéreo también es una gran virtud de Asencio, tanto en lo defensivo, que a veces en el Madrid no se ve tan atosigado, pero también es un arma en lo ofensivo. El otro día lo vimos en la Supercopa, casi marca un gol en el último minuto. Pedazo de gol que marca. Es una amenaza constante en el juego aéreo ofensivo y a mí, realmente lo digo, si yo fuera madridista estaría muy tranquilo si Asencio es uno de los defensas, que obviamente tiene que estar mejor acompañado y que a lo mejor si en un futuro hay un Madrid otra vez de megaestrellas, con Pepes, con Ramos, con Varanes, con Militao Prime, pues a lo mejor ahí no cabe. Pero creo que no tiene mucho que envidiar a muchos defensas y creo que a Asencio se le hace de menos, ¿vale? Quería yo aquí desahogarme un poco porque es un jugador que siempre me ha gustado y creo que a lo mejor el mal mundial de club que hizo coincidió con un cambio de entrenador, a lo mejor se le empezaron a pedir otras cosas y encima tenía pues todo ese tema extradeportivo que obviamente a cualquier persona humana le puede llegar a afectar, pero creo que lo futbolístico se ha ganado cada minuto que está teniendo y creo que hay que empezar a ser justos con él. Y en clave fantasy viene a hacer entre 13 y 16 puntos, ha marcado un gol, eso no va a ser siempre. La versión defensiva del Madrid creo que vamos a seguir teniendo titubeos, pero por estos precios que tiene Asencio me parece interesante hacer una inversión acorde según las pujas que os aproximo. Moleiro, jugador a mantener. No fue un top star esta semana. Yo me lo medio intuía, lo que pasa que os lo dije a muchos en el directo del viernes que hicimos en Twitch. Según está este jugador de estado de forma no lo podemos quitar, solo por lo que pueda pasar, porque es un partido además de bloques ofensivos. Pero yo tenía el cosquillo de que Moleiro me daba miedo. Al final es un jugador que obviamente esto le va a costar a los mercados asimilarlo, porque venía súper al alza, sobre todo en el fantasy especulativo por excelencia, el oficial. Sigue subiendo 1,1 al día, pero ya alcanzó los 121. Tras hacer 2 puntos, es impepinable y viniendo en el Madrid que Moleiro se va a frenar. Pero bueno, vamos a ver el partido contra el Madrid, a ver qué pasa. No vamos a lanzar al mar a Moleiro por una puntuación discreta. Si luego contra el Madrid hace otra similar, ya veríamos a ver qué hacemos y en según qué protecciones. Sí que pongo el freno en cuanto a comprarlo y en cuanto a protegerlo, pero poderle dar unos partidos más o ver cómo evoluciona el mercado, creo que es lo razonable con Moleiro, a pesar de que es un jugador muy caro que esta semana no nos ha rendido y que le viene un partido complicado. Otro jugador a mantener, o al menos quiero profundizar, porque me parece un tema interesante el de Rodrigo Goes. Rodrigo es un jugador que ahora mismo era de los más recomendables del inicio de año, seguramente en el top 3 de jugadores más comprables porque estaba teniendo un gran rendimiento y venía de un suelo de valor. Entonces la gente se vino arribísima con Rodrigo, creo que con razón, porque también ya era una secuencia de partidos que no parecía un cometa, esta vez parecía que más o menos se estaba sentando, estaba encontrando otra vez esa confianza que había perdido. Lo que pasa que, claro, no nos vimos venir que tras jugar la Supercopa se perdió el partido de Copa, pensamos que a lo mejor era un descanso programado, pero también se perdió el partido de Liga contra el Levante y eso nos trastoca. De hecho, en la Liga Fantasy ya el mercado ha empezado a reaccionar, obviamente, un rosco no hace gracia a nadie y va a ir a más en esa bajada, ya había alcanzado rondando los 50 kilos, va a ir a menos. Yo con Rodrigo voy a ser muy día a día. ¿A qué me refiero? A lo mejor este domingo el Madrid entrena, a lo mejor ya aparece Rodrigo. La lesión no parece seria, no hay ni un parte médico que acompañe lo que tiene Rodrigo. Simplemente se le ha dado descanso. Yo creo que en Champions debería estar. Y si está en Champions, pues yo haría un llamamiento a la calma. Sí que es verdad que el asterisco que os pongo ahí en grande en la Liga Fantasy es que como es un fantasy tan especulativo, pues a lo mejor aprovechar una venta por la oferta más generosa que te puede hacer el juego, pues no es mala opción. Aún a riesgo de que Rodrigo vuelva contra el Villarreal la semana que viene y recupere el nivel que tenía. Y si Rodrigo rinde como estaba rindiendo, es un jugador que se puede acercar a los 3 dígitos en la Liga Fantasy. Pero es verdad que ahora mismo estamos en una especie de limbo que no sabemos cómo reaccionar el día a día. ¿Que vemos a Rodrigo entrenar y va a convocar en Champions?
más paciencia todavía, si cabe. Alguno puede permitirse esa paciencia, sobre todo si tenéis protecciones. Oye, que no tenéis protecciones en la Liga Fantasy, ahí el asterisco es que aquí sí que puede ser venta. En el resto, en Fantasy Marca, que cuesta 31, en Vivenger, en Mister, pues mantener a Rodrigo al menos hasta el día del Villarreal, salvo que tengamos noticias más negativas sobre sus molestias, de que no mejora. Yo creo que un mantener para al menos no arrepentirnos. Querría darle al menos con Arbeloa un partido, que ya sé que Franco está mejorando, ya sé que viene Brahim, pero bueno, Rodrigo creo que se ha ganado ser el titular en la banda derecha en condiciones normales. Vamos con otro jugador a mantener, es Carlos Romero. Puntuaciones muy dispares, porque hizo 0 puntos en la Liga Fantasy y 2 en Fantasy Marca, los Fantasy más estadísticos. Hizo 6 en los Fantasy más subjetivos, en Vivenger y en Mister. El mercado, a pesar de que el partido fue viernes, todavía está siendo generoso con él. Venía de muy buena secuencia de partidos y de rendimiento. Es verdad que, bueno, creo que la cosa se va a frenar. Sobre todo en la Liga Fantasy, habiendo alcanzado los 50, sube medio kilo al día, pero bueno, esto ya sabéis cómo va. Ahora otros jugadores lo hacen bien, empiezan a subir y Romero, la gente empieza a pagar menos por él, o algunos incluso lo empiezan a vender. Es así. ¿Que lo puedo hacer bien contra el Valencia semana que viene? Sí, por eso os digo, vamos a mantener, vamos a darle un partido más. Creo que el español está ahora mismo en un bache, en un valle, estaba rindiendo muy por encima de sus posibilidades y ahora está pues con esos problemas. Creo que el derbi catalán contra el Barça le hizo daño y desde entonces pues ha hecho un punto de los últimos 9 con una derrota en otro derbi dolorosa contra el Girona con mala versión a pesar de la polémica. Pero sí que es verdad que si visteis el partido pues veréis que Romero fue de lo más potable, sobre todo ofensivamente. Al final el equipo se teje mucho con que Pere Milla venga al centro y deje espacio para que Romero profundice por ahí. Entonces en cada partido va a tener opción de sumar buenos puntos. Es un jugador que tranquilamente podéis tener para toda la temporada. El calendario tampoco es horrible del español. Entonces, bueno, creo que si hay que decidir entre vender o mantener, para mí es un mantener. Si alguien quiere vender porque jugáis al día a día y jugáis con el cortoplacismo metido en las venas, tampoco lo veo mal, pero por ahora sigue subiendo a pesar de la puntuación medio extraña y de la derrota. Y el último jugador que quiero analizar es una venta, porque creo que ya había que abrir este melón, el de Jan Virgili. La verdad que me duele porque es un jugador que es muy fantasy, que lo ha sido, que ha tenido una gran irrupción, que hemos disfrutado mucho de él, pero es verdad que en este Mallorca ya Virgili no está aportando. Lo dije la semana pasada, pero no sé si el mensaje caló, entonces quiero repetirlo. Creo que los equipos rivales ya más o menos le tienen cogido el truco a Virgili. Tiene que sacar nuevos trucos, nuevas evoluciones, porque si no va a ser difícil. Entonces, bueno, no está siendo tan letal, no digo que le vaya a venir un banquillazo en breve, pero sí que las puntuaciones están siendo muy discretas. Antes lo eran solo en Sofascore, pero iba salvándolo porque sacaba regatito por aquí, regatito por allá, pero es que ahora no voy a decir que no se va de nadie, pero casi lo diría. La versión del Mallorca pese a la victoria todavía es de un equipo que deja dudas y sobre todo es de un equipo que juega muy a ráfagas y que depende mucho de Muriqui. Entonces Virgili, esas asociaciones naturales que tenía con Muriqui, pues no las está mostrando tanto. Los mercados ya están empezando a ir a la baja y sin ser un jugador extremadamente caro, que si alguien decide mantener, puede mantener, si lo tenéis protegido podéis mantenerlo, pero no me metería yo ahora mucho con Virgili. Creo que a lo mejor tendrá su momento, una especie de Víctor Muñoz en Osasuna, va muy por fases, pero ahora mismo está en una fase muy oscura, entonces creo que el vender a Virgili no lo veo mal. Hasta aquí el Donkey Mercato Express, despedimos vídeo. Bueno, pues nada, tenéis este aperitivo, este adelanto dominguero para que empecéis a tomar decisiones en vuestros mercados. El lunes traeremos una resaca completita con toda la jornada, con todos los partidos y todo en clave mercado, recomendaciones, todas habidas y por haber. Dejad vuestro like si os ha gustado el contenido y ya está Donkey de vuelta y lo celebramos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.